La nueva visión en la administración de despachos. ¿Qué viene? Adriana Barrera, Barlau, Perú. Santiago Carregal, Marval O'Farrell Mayral, Argentina. Jorge Allers, Dentons, Estados Unidos. Moderador, Enrique Díaz, ACIPI, México. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al panel La nueva visión en la administración de despachos. ¿Qué viene? Si bien el título por sí solo implicaría que todos tenemos que tener claro que ya tenía que haber una visión, los tiempos actuales nos hicieron replantearnos, nos hicieron darnos cuenta de que no valía y no era suficiente llevar un rumbo indefinido, sino teníamos que adaptarnos a las nuevas realidades con nuevas tecnologías. La administración como ciencia social no es estática, sin embargo, no es tan dinámica como los tiempos actuales. En estas ocasiones, se nos exigió acelerar el paso en la administración, pero sobre todo, adaptarnos a nuevas realidades. Desde marzo del 2020, las administraciones de las firmas tuvieron que adaptarse primero y posteriormente evolucionar para lograr dos factores. Uno, la supervivencia y segundo, la trascendencia de las propias firmas. En los esquemas tradicionales de administración, se tenía que controlar, planificar, dirigir y controlar los propios recursos de los despachos. Todo logrando y buscando tener estándares altos de calidad y lograr que el servicio a los clientes fuera del mejor nivel. Sin embargo, también había que tomar en cuenta productividad y rentabilidad para el propio despacho. Ahora ya no basta utilizar los conceptos tradicionales de administración, sino que se tiene que ir más allá, buscando mecanismos alternativos para poder dirigir las firmas, ya sea proveyendo de nuevas herramientas tecnológicas a nuestros asociados y socios, pero sobre todo, pudiendo lograr mantener un equilibrio emocional en cada uno de nuestros colaboradores. El panel que tenemos el día de hoy tiene tres visiones y se conformó de esta forma para podernos dar una óptica un poquito más global. Si bien ACIPI es una asociación de propiedad intelectual regional, los conceptos de administración son mundiales. Contamos con la presencia de tres panelistas. Jorge Allers, que está en Dentons. Dentons, como ustedes saben, es una firma global, full service. Santiago Carregal, Marval O'Farrell Mayral, firma full service más regional. Y por último, y como les dije, aquí la hacemos diferente, la belleza va al final. Adriana Barrera, que es una firma boutique de IP, y por eso quisimos llevarlo de esta forma. En primer lugar, vamos a empezar con Dentons para dar una visión global. Posteriormente nos vamos a ir con Marval para llevar la visión full service, full practice de una forma un poquito más regional y aterrizar con Adriana para lograr ver qué podemos rescatar en esta época de administración. Jorge, voy a empezar contigo. Claro que sí, muchas gracias. Como director ejecutivo en Latinoamérica y el Caribe de Dentons, ayudando a posicionar la presencia, el servicio al cliente y el crecimiento de Dentons en la región. Jorge previamente sirvió como consejero general y gerente general del Departamento Legal del Banco Interamericano de Desarrollo BID y anteriormente como consejero general de la Corporación Interamericana de Inversiones, Grupo del BID para el financiamiento del sector privado. Jorge fue socio y líder del grupo de práctica en Latinoamérica de la firma Paul Hastings, Stanowski & Walker, así como socio y líder del grupo de la práctica de Latinoamérica de la firma Wilmer, Cumber & Pickering en Washington, D.C. En estos roles se enfocó en brindar apoyo legal a clientes internacionales que realizan inversiones en mercados emergentes con un enfoque particular en la región de América Latina. Jorge es ciudadano de Costa Rica, Estados Unidos, ha sido profesor invitado en Harvard Law School, Wharton y American University, y en numerosas conferencias sobre capital privado y financiamiento de proyectos, entre otras áreas de las finanzas internacionales.
Obtuvo su doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard y su título universitario en la Universidad Estatal de Colorado, que por cierto voy a aprovechar para decir que es donde reside la mitad del tiempo hoy por hoy. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Enrique, y agradezco mucho la oportunidad de compartir unas ideas con ustedes hoy día. Sí tengo que aclarar que yo no soy propiamente un abogado de propiedad intelectual. He sido un abogado transaccional. Sin embargo, en mi papel como el director general de la práctica Latinoamérica y el Caribe de Dentons, así como miembro de la administración de Dentons, yo he tenido la oportunidad de compartir con mis colegas en la región América Latina y el Caribe en temas de propiedad intelectual. Y hemos tenido un enfoque bastante importante en fortalecer esas prácticas, ya sea al nivel local, regional y también internacional. Para que ustedes sepan, les voy a dar algunos antecedentes de Dentons propiamente. Como aludió Enrique, Dentons es un despacho global, es también el despacho más grande del mundo. Como punto de referencia, tenemos más de 12,000 abogados a nivel global. Tenemos más de 200 oficinas alrededor del mundo y en más de 80 países. Propiamente, Dentons comenzó hace como 8 años como un despacho, cuando se unieron despachos europeos de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Si bien el despacho propiamente tiene 8 años de existencia como Dentons, muchos de los despachos que se han unido a Dentons hoy día tienen ellos propiamente una existencia de más de 100 años. Es decir, que no es un despacho nuevo, pero también un despacho con tradiciones bastante antiguas. Les voy a comentar un poco sobre los principios fundamentales que llevaron a la creación de Dentons. Yo creo que son como 4 o 5. El primero es que los despachos se unieron a Dentons fundamentalmente porque percibían que los cambios que se estaban dando en el sector legal, que hoy día lo hemos visto incluso durante la pandemia, son oportunidades precisamente para los despachos y no necesariamente algo que uno tiene que temer. Es decir, uno ve esto como una gran oportunidad para fortalecer su posición en el mercado y también para mejorar sus servicios que le provee uno a los clientes. Número 2. Lo importante es que eso figura un poco como el ADN de Dentons. Número 2. Tenemos un concepto que nosotros llamamos policéntrico, que es en esencia una palabra inventada, pero le refleja la realidad que hoy día nosotros no tenemos una casa matriz. Si bien nuestras oficinas más grandes son oficinas en Londres, Nueva York, Shanghai y Beijing, esas no son nuestras casas matriz. Todo esto parte de la idea de que hoy día el talento se encuentra en todas partes del mundo. Si bien antes se percibía que los mejores abogados estaban ubicados en los centros financieros o los centros legales como Nueva York y Londres, hoy día dentro de Dentons hay un reconocimiento que el talento se encuentra en todas partes del mundo, incluso en América Latina y el Caribe. Y un poco la idea de Dentons es precisamente conectar ese talento y armarlo en equipos de trabajo mediante los cuales las personas pueden colaborar. Y eso obviamente tiene un impacto en la forma en que nosotros hemos analizado los eventos de la pandemia y el futuro después de la pandemia. Número 3, que las oficinas en el mercado local son precisamente las que saben mejor cómo manejar sus propios asuntos en sus propios países. Es decir, no hay reglas que se aplican al nivel de todo el mundo en temas de la administración y operación de las oficinas. Las reglas que se aplican al nivel global son fundamentalmente aquellas que tocan con el cliente. Finalmente, hay la idea que
a lo largo de poder uno unirse, uno se puede beneficiar de las economías de escala en cuanto a inversiones en tecnología, ciberseguridad y otras cosas que hoy día estamos viendo son muy relevantes en el contexto de la pandemia. Otro punto que es fundamental para Dentons es que efectivamente nosotros percibimos que el mundo en que los abogados operan exclusivamente como despacho de abogados, probablemente no va a ser el futuro de nuestra profesión. Es decir, que lo que los clientes van a buscar van a ser profesionales unidos bajo un solo paraguas, una sola, para ofrecer servicios ligados, pero que pueden ir más allá de lo estrictamente legal. Entonces, nosotros como Dentons, nos hemos organizado bajo un marco de una compañía que se llama Bahrain, donde cada una de nuestras oficinas mantiene bastante autonomía, y que buscan una forma de integración con sus colegas alrededor del mundo para poder brindar mejores servicios a sus clientes. En esencia, es casi la anti-franquicia, no es para menospreciar las franquicias, pero Dentons en esencia es una idea que le otorga mucha autonomía a las oficinas. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando uno enfrenta una crisis como la pandemia, el hecho no es que hay una casa matriz que le dice a uno qué es lo que uno tiene que hacer, sino es una plataforma para compartir ideas, experiencias, conocimientos, pero le toca a cada oficina ver cuáles de esas experiencias se aplican en su propio país. Y finalmente, lo que nosotros hemos visto es que queremos crear incentivos para que las oficinas en muchas partes del mundo puedan colaborar. Es decir, que para nosotros, el motor económico es precisamente poder trabajar con varias oficinas en un propio asunto. El resultado de Dentons ha sido muy positivo económicamente y también nos ha permitido hoy día, según varios de las revistas que hacen este tipo de análisis, tenemos la marca, la segunda marca más conocida en el mundo. Propiamente dentro del contexto de Dentons, hemos también establecido ciertos criterios de crecimiento y calidad en la región Latinoamérica y el Caribe. Hoy día tenemos, si uno cuenta las oficinas que acabamos de anunciar en Bolivia y Ecuador, 33 oficinas en 28 países. Tenemos más de 500 abogados. Ahora, ¿cuáles han sido nuestros principales desafíos? Uno es que este modelo policéntrico requiere que uno tenga un consenso entre las partes y eso implica que uno no puede tener bien centralizado cuáles son las políticas. Y de vuelta, esto tiene implicancias importantes dentro del contexto de cómo es que uno responde ante una pandemia. Número dos, en la medida que los despachos se van uniendo a Dentons, uno toma cada despacho con todas las prácticas fuertes y débiles que puede tener el despacho antes de incorporarse a Dentons. Eso implica que nosotros no tenemos en todas las oficinas el mismo nivel de cobertura, y eso implica entonces que nosotros necesitamos necesariamente buscar mecanismos de poder colaborar con personas que existen, o despachos, oficinas, abogados que existen fuera de Dentons como despacho. Incluso nosotros hemos creado algo que se llama el Next Law Referral Network, que precisamente recoge más de 800 despachos alrededor del mundo, que todos forman parte de una red de apoyo a Dentons. Y esos despachos se utilizan mucho para, en caso de conflicto, en caso de cuando no tenemos un conocimiento, una área de práctica, podemos recurrir a estos otros despachos. Y obviamente siempre estamos buscando formas de reclutar talento. Y finalmente, lo que hemos visto es que hay
más y más necesidades de inversión en tecnología, especialmente en el contexto de la ciberseguridad. Y esto de la ciberseguridad se ha manifestado aún más importante durante el periodo de la pandemia, precisamente porque todos estamos trabajando de una forma remotamente. Hoy día, según algunas de las encuestas, los ataques contra los despachos han incrementado más de 10 veces lo que existían antes de la pandemia. Es decir, que esto es un riesgo muy alto para los despachos propiamente. Esto no se limita a ciertos países, sino se ve en todas partes del mundo, como uno puede constar dentro de los Panama Papers o el Paradise Papers. Y esto sí, nosotros hemos visto que es algo que puede cambiar fundamentalmente la práctica de derecho. La única esperanza nuestra es que nuestra escala pueda abaratar los costos que hoy día tenemos que ver. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos podido responder a la pandemia y al periodo post-pandemia? Primero, nosotros seguimos creyendo en nuestra visión, en que tenemos que recoger talento en todas partes del mundo. Tanto, por ejemplo, que en el 2020 nosotros como despacho teníamos el 85% de todas las combinaciones que se hicieron a nivel global. Es decir, que para nosotros la pandemia, de vuelta, es una oportunidad para fortalecer nuestra posición en el mercado y no es algo que uno tiene que esperar a ver cuáles son los efectos antes de reaccionar. También lo que hemos visto es que el esquema para responder a cada situación en cada oficina es una en cual nosotros tenemos grupos alrededor del mundo que comparten ideas. Un ejemplo, cuando uno tenía que tomar decisiones de cuándo podían los abogados, los empleados, las personas de apoyo regresar a la oficina, nosotros teníamos experiencias en muchas partes del mundo. En China propiamente nosotros tenemos 5,000 abogados. Es decir, que cuando las oficinas en China comenzaron a regresar a las oficinas, ellos ya tenían prácticas establecidas, experiencias establecidas, y cuando nuestras oficinas en la región América Latina y el Caribe querían ver cuáles eran los desafíos, las preocupaciones, las quejas de los abogados, uno tenía las experiencias de China que nos podían brindar algunas ideas de cuáles serían las mejores prácticas. Hemos tomado también provecho del uso de tecnología como Zoom para integrar aún más nuestras prácticas, ya que para nosotros la conexión es muchas veces que una conexión que cruza muchas fronteras. Entonces, el hecho que ya tecnológicamente estamos intercambiando ideas implica que estamos usando mecanismos tecnológicos para poder mejor integrarnos. Y bueno, ahí les dejo un poco con la expectativa que si hay ya preguntas más puntuales, yo pueda responder, pero yo creo que ya ha pasado más o menos mis 20 minutos, Enrique. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Ahorita vamos a pasar con Santiago. Nada más me voy a quedar con una idea de lo que estás planteando, que es un poquito lo que logro retomar y parafrasear un poquito de tu presentación. Tu modelo policéntrico, antifranquicia, libertad de gestión y dirección de forma local. Solo te dejo ahí un dato al final. Todo me suena padrísimo, pero quisiera que me procesaras después de dónde vienen los recursos para poder tener esa libertad de gestión y de dirección de forma local o tropicalizada. Por eso te lo dejo un poquito para el ratito y aprovecho para pasar con Santiago. Santiago, muchas gracias. Santiago Carregal, en Marvalo Farrell Mayral, Chairman. Santiago lidera el Departamento de Bancos y Finanzas y es el presidente del estudio. Cuenta con una extensa experiencia en materia bancaria y financiera y mercado de capitales y fusiones de adquisiciones.
Santiago se desempeñó como asociado extranjero de la firma Sherman Sterling en Nueva York, fue vicepresidente y Assistant General Counsel de JP Morgan, sucursal Buenos Aires, y socio de la firma Carregal y Funes de Rioja. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1984. En el año 1987 cursó el máster en Derecho en la University of Illinois de Estados Unidos. Es miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina y es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Austral y de la Universidad Católica Argentina. Santiago, muchas gracias, y como pueden ver, todos estamos rodeados de financieros que esperemos que nos dejen grandes aportaciones para que los abogados de propiedad intelectual podamos implementar de forma regional. Santiago, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre la visión de la forma de administrar un estudio jurídico a partir de los cambios que se han dado. Yo, como en el caso de Jorge, también tengo un origen transaccional, pero Marval, que es una firma argentina de 300 abogados, tiene un ADN de propiedad intelectual porque nació como agencia de propiedad intelectual, así que el ADN del estudio es en materia de propiedad intelectual. Bueno, la verdad es que desde marzo del año pasado, del 2020, han pasado 14, 15 meses y nosotros, los cambios que se han producido en la forma de trabajar, en la forma de administrar el estudio jurídico han sido copernicanos. Nosotros creemos que la verdad que nada va a volver al pasado, que este cambio vino para quedarse. Como todas las firmas legales, nuestra firma se adaptó muy bien a estos cambios de paradigma. Nosotros pasamos de un esquema 100% presencial, a pesar de que teníamos un trabajo remoto limitado cada 15 días para los abogados. Pasamos a un escenario estrictamente virtual y eso lo hemos hecho muy eficientemente. Ahora, ¿qué aprendimos de estos 14 meses? Bueno, aprendimos conclusiones que a nuestro criterio son básicas para tener una visión distinta respecto del futuro. La primera visión es que el trabajo virtual no tiene merma de productividad. Es decir, se cayó un mito, y yo esto lo digo porque he participado en un montón de reuniones de Thomson Reuters, de la IVA, donde Managing Partners, de Senior Partners, donde se discutía que cuando el mundo fuera virtual, de estudios jurídicos, entre 5 y 8 años, si la merma iba a ser del 25%, del 30%, del 40%, bueno, eso no existe. O sea que en realidad hay otros problemas de la virtualidad, pero no una merma de trabajo. Hemos aprendido también que el trabajo virtual genera un ahorro de tiempo y dinero en el traslado a las oficinas. O sea, hacer kilómetros y kilómetros todos los días para hacer el mismo trabajo que se puede hacer en la oficina eficientemente no tiene mucho sentido. La presencialidad es muy importante, como vamos a ver nosotros, pero no para hacer algo que lo puedo hacer encerrado yo solo en mi oficina y en casa. También vimos que hay una aceleración de cambios y de tendencias que ya se notaban en nuestra profesión, que son la democratización y la horizontalización de los servicios. Es decir, los clientes ya saben directamente a quién llamar por diferentes plataformas, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Zoom, por Teams, a los abogados que realmente saben. Es decir, la forma en que teníamos nosotros de jerarquías internas respecto de cómo prestamos los servicios, eso murió. Y murió también, se va acelerando también la declinación del concepto de facturación horaria. Y también lo que hemos visto es que el trabajo remoto ha generado un mejor balance entre la familia y el trabajo, que es algo que hay que pensar. Entonces, ¿cuál es la visión nuestra de Marval para el futuro? La visión nuestra para el futuro es que el futuro es una combinación de trabajo virtual y trabajo presencial. Nosotros creemos que pueden ser entre 2 y 3 días. Vamos a ver ahora en una pequeña presentación que tenemos nosotros sobre lo que definimos el lex retornis, que es la forma en que vamos a volver a las oficinas, que estaba planeada para mayo de este año, y como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia y de la cuarentena argentina, lo hemos pospuesto seguramente para el último cuatrimestre de este año.
Así que voy a compartir esta presentación. Que como se ven, se llama Lex Retorni, que es el nombre, el latinismo que le pusimos nosotros a esta forma de volver. Estas son las ideas centrales que compartimos internamente, que son ideas, son evidentes, no hay ninguna, son verdades de perogrullo, pero que estamos machacándolas muy internamente nosotros. Primero, el trabajo remoto llegó para quedarse, y el regreso no será una combinación de los dos esquemas. Creemos que, como dije antes, que hay beneficios en el trabajo remoto y también hay muchos desafíos que vamos a ver más adelante a lo largo de esta presentación, pero creemos firmemente que el trabajo presencial es muy importante para la generación de sentido de pertenencia, es muy importante para el aprendizaje de los abogados, que si bien el aprendizaje virtual es algo que estamos implementando y se va a implementar más en el futuro, ordenado, o sea, la capacitación virtual, pero el trabajo presencial es muy importante porque, en definitiva, la abogacía también es como un oficio, como un herrero, como un carpintero que uno aprende trabajando con el maestro herrero, el maestro carpintero. Entonces, esas reuniones de brainstorming y demás son importantes. O sea que lo que vemos nosotros es que lograr lo mejor de los dos mundos, o sea, lo mejor de la presencialidad, lograr momentos de presencialidad de muchísima calidad, de muchísima interacción y muchísima colaboración, y la parte remota, la flexibilidad del trabajo remoto y los beneficios del trabajo remoto que vimos antes. Los recursos humanos, como decía Jorge, son y seguirán siendo claves. El talento, ¿cómo hacemos para fidelizar el talento, para traerlo? Que el Marval atrae mucho talento permanentemente, y la fidelización del talento en el futuro, digamos, cuando hay una caída de alguna manera en el trabajo virtual que hemos visto en los últimos 15 meses, de ese sentido de pertenencia, es muy importante la fidelización. Entonces, eso tiene todo un concepto vinculado con el nuevo liderazgo, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante. El aprendizaje, que son plataformas de e-learning que es muy importante llevarlas a cabo. El trabajo en equipo sigue siendo fundamental. La tecnología es fundamental, no apilar tecnología, sino montar tecnología sobre procesos revisados. Nosotros hace un par de años, bastante antes de la pandemia, estamos trabajando con 2 ingenieras de proceso que están revisando todos los procesos internos del estudio para hacerlos más eficientes. Sobre eso se monta tecnología de punta, digamos, y sobre eso se monta muchísimo, como decía Jorge, muchísima foco en la ciberseguridad. El ciberriesgo, como decía Jorge, es algo que, si hay algo que no nos deja dormir a la noche, es justamente ese tema. Alinear a todo el mundo respecto de la necesidad de ser flexibles y ágiles. Y después, que el lugar, digamos, de trabajo sea un lugar de mucho trabajo, de calidad, de mucho brainstorming, de mucha generación de eficiencia en el trabajo y de mucho lugar para la colaboración, lugar para el encuentro espontáneo, lugar para que la gente se conozca, porque para poder colaborar los abogados y laburar en equipo hace falta que se conozcan. Para nosotros, abogados más grandes, es mucho más fácil, que tenemos networks de relaciones originadas por 30, 40 años, digamos que no hace falta nutrirlos permanentemente. Los abogados más jóvenes es importante ese encuentro espontáneo, porque para poder colaborar hace falta confiar, y para poder confiar hace falta conocer, y para poder conocer hace falta hablar, digamos. Entonces, esos vínculos, de alguna manera, que nosotros son más asépticos, digamos, virtualmente, y que nosotros, los latinos, nos gusta condimentarlos mucho, digamos, son importantes mantenerlos en la oficina. Este trabajo, digamos, de lograr más flexibilidad, más colaboración, tiene 3 ejes: el eje de personas, espacios y tecnología. Para aquellos que conocen las oficinas del estudio, tenemos un edificio corporativo único, que somos el único, digamos, inquilino, se podría decir, el edificio ese, de 15 pisos, que está ubicado en Downtown Buenos Aires. Estamos devolviendo 2 pisos seguramente en los próximos meses, y estamos haciendo que todas las oficinas de todo el mundo sean oficinas colaborativas, o sea, no oficinas propias, sino oficinas que se van a compartir. Estamos creando un desarrollo de una app
interno, que es una app basado en un modelo de MIT, donde el app nos va a dar primero preguntas vinculadas con cuestiones de salud, ¿no es cierto?, por el protocolo de pandemia, durante la pandemia, y después preguntas vinculadas con cuántos días voy a reservar la oficina, va a ser entre 1 y 15 días, y el app va a tener inteligencia para ver la categoría del socio, qué equipo trabaja, y por default nos va a llevar a los lugares que normalmente trabajan otros equipos. Estamos viendo también si eventualmente eso lo hacemos un reshuffling, digamos, para que haya más colaboración y más conocimiento de abogados en diferentes áreas. Y la tecnología, como dije antes, donde no solamente el hardware, que es algo que habíamos hecho antes, digamos, con todo el tema de las laptops, a todo el mundo, replicar en tu casa las mismas comodidades con doble pantalla en la oficina, sino también lo que es la revisión de todo lo que son los procesos internos. Acá hay un pequeño video que me gustaría ver si lo pueden pasar. Es un video, hemos pasado todo el estudio. Lo que estamos haciendo ahora en este momento es, estamos haciendo todo lo que nosotros denominamos el Cleaning Day, que es la limpieza del retiro de pertenencia de todos los pisos del estudio. Ya vamos por más de la mitad del edificio. Todo lo que es el retiro de las pertenencias individuales tiene un componente emocional importante, hay cuadritos propios, hay un montón de cosas que, lo que es increíble es el apego que tenemos los abogados a los papeles. Hay papeles que los abogados no lo vieron por un año, pero son importantes. Ahora vamos a ver fotos de eso. Y ahora hemos pospuesto el Cleaning Day para el resto de los pisos a la espera de que termine este nuevo recrudecimiento de la pandemia y cuarentena que tenemos nosotros. Lo que estamos trabajando también son todas las conversaciones, desayunos de trabajo con diferentes equipos para concientizar de todos los cambios que estamos llegando, que son, como les digo, cambios muy importantes y que los abogados somos bastante poco apegados al cambio y a la adaptabilidad. Las charlas también out of the box, de muchas cosas que hacen la contención emocional, mindfulness, innovación, bienestar mental, etcétera, etcétera. El lanzamiento, digamos, y lo que es la definición de todo lo que llamamos los embajadores del Lex Retorni, que son abogados y personal administrativo que están designados, destacados en cada uno de los pisos para poder trabajar y acercar la comunicación, el diálogo de primera mano con cada uno de los abogados respecto de lo que es este cambio de paradigma respecto de la forma. Y también hemos desarrollado, digamos, una utilización de un mecanismo, digamos, de canal interno que se llama Yammer, que es una especie de Facebook interno, que es un canal transversal de diálogo en el cual se pueden colgar fotos, se pueden colgar historias, se pueden encontrar anécdotas, y está más vinculado justamente con este Lex Retornis. Acá les mostramos algunas fotos de lo que son los Cleaning Days, como ven, cajas donde hay cosas para tirar, cosas para donar, cosas para llevar a su casa, los recibimos con desayuno. Hay mucha información respecto de lo que estamos queriendo hacer, digamos, y el aporte de recursos humanos y de sistemas ha sido fundamental y sigue siendo fundamental en este aspecto. ¿Y cuáles son los desafíos que vemos nosotros de este cambio? Primero, el primer desafío en nosotros el primer concepto nosotros es que no tenemos ningún problema si tenemos que cambiar la forma de trabajar en el futuro porque esto no salió como queríamos. O sea, si nos equivocamos,
lo cambiaremos. Esto es como, es recalculando, digamos, es agregar, como el alquimista, ir poniendo diferentes ingredientes en un pot, digamos, y hasta que le encontramos la forma justa en la cual vamos a poder sacar lo mejor de los dos mundos, virtuales y presenciales. Primero es alinear a toda la organización sobre el cambio de paradigma. O sea, los más añosos somos más duros o menos adaptables, nos gustan los precedentes, y lo que estamos viendo ahora es todo nuevo. O sea, lo que estamos viendo ahora no es que pasó antes, esto es un cambio total de paradigma. Diríamos que antes de marzo del 20 ha sido o diferente, era geológica, es como si fuera la prehistoria respecto de la forma de trabajo de nosotros. Esto implica mucha agilidad y mucha adaptabilidad. Como decía antes, es rediseñar la forma en que se genera el aprendizaje de la profesión, pasar digamos, del shoulder to shoulder, digamos, y el trabajo, digamos, de conocimiento del oficio, a adaptarlo también o a adosarle la parte de e-learning. Nosotros creamos una plataforma de e-learning muy, muy buena, donde tenemos cursos obligatorios y cursos voluntarios, o sea, optativos, donde hay mentoring especial para el seguimiento de los abogados respecto de si han cumplido o no han cumplido con las plataformas de e-learning. Son digamos, el manejo de tecnologías, cuestiones técnicas en las diferentes áreas, y donde son digamos, una capacitación programada, sobre todo para los abogados que han ingresado dentro de la pandemia. Mantener la cultura y el sentido de pertenencia, eso es muy, muy importante. La verdad que nosotros notamos que la angustia, digamos, los miedos, los problemas que se han generado estos 14, 15 meses han impactado en la cultura. Nosotros, los abogados que trabajan para firmas grandes como la nuestra, son gente que viene a la oficina no solamente a trabajar, sino también a generar relaciones interpersonales, que tienen amigos, tienen las salidas, tienen un montón de cosas que es importante y hacen un poco la cultura y el orgullo de pertenecer. Eso es un desafío muy importante que hay que trabajar mucho, y está muy vinculado con el repensamiento de los liderazgos. El liderazgo se va a atomizar mucho, muchos jefes de equipo, muy importante que el liderazgo esté atomizado para hacer el seguimiento permanente, digamos, el feedback, la opinión, la escucha, la transparencia de la información. O sea, murió el liderazgo autocrático, digamos, que decía las cosas como tenían que ser, sino un liderazgo mucho más empático, mucho más transparente, un liderazgo, digamos, con mucha más información, más escucha, más comunicación, más vulnerable de alguna manera. Y eso va a ser justamente a mantener la cultura y el sentido de pertenencia. Y después, por último, es el rediseñar el marketing de los servicios jurídicos. Marval, como muchísimas firmas más, confió durante años en el marketing presencial, o sea, en las idas a los congresos, en visitar a los clientes, en el uno a uno. Eso sirve, todo ese network que se generó en los años sirve ahora sobre todo para los abogados más grandes, pero no se puede nutrir. Entonces, eso en el futuro, nosotros creemos que los viajes van a ser menos, no es que va a desaparecer, sino que seguramente sea menos, fundamentalmente por la gente va a tener menos ganas de viajar, porque se va a poder complementar todo esto con mucha tecnología y mucho acceso virtual a los clientes a través de Marval Talks, como tenemos nosotros, o a través de Instagram, a través de podcasts, a través de webinars. Y el desafío justamente va a ser cómo hacerlo a los clientes que están hartos de la tecnología. Justamente lo que quieren ver es gente, digamos. Entonces, es cómo combinar pequeñas interacciones para ver cómo estás, qué decís, vamos a ver, nos tomamos un café, cosas cortas, con el marketing tradicional que decíamos nosotros. Así que esos son los desafíos, y yo agregaría lo que dijo Jorge también, que es el desafío de la ciberseguridad, porque al confiar mucho más en sistemas y en tecnología, mucho más estamos expuestos a los ciberriesgos. Así que con eso los dejo, y estoy abierto a las preguntas que puedan tener y a conversar en el panel. Muchísimas gracias, Santiago. Y antes de pasar con Adriana, voy a defender un poquito a Gustavo.
porque sé que tú eres el chairman y después van a ir bajando las políticas hacia el área de propiedad intelectual. Pues yo te aseguro que Gustavo sí quiere seguir viajando, ¿eh? Antes de que le vayas a cortar todos los viajes. Todos queremos seguir viajando, todos vamos a seguir viajando. Extrañamos un montón. Totalmente. Y una pregunta nada más, te dejo ahí el dato. Tanto tú como Jorge coinciden con el tema de ciberseguridad, pero me voy un poquito a las prácticas de ustedes y a la naturaleza de su práctica transaccional. Tanto tú como Jorge, por el nivel de sus firmas y por sus propios roles, están acostumbrados en operaciones multimillonarias, muchas veces de miles de millones. La naturaleza propia de los asuntos de propiedad intelectual, salvo ciertos casos muy específicos, no son asuntos de miles y millones en el día a día. No son fusiones, adquisiciones, sino que la propiedad intelectual es muchas veces parte de. ¿Qué pasa o cómo llevar estas prácticas cuando los clientes, por ejemplo, instituciones financieras, te exigen un nivel de ciberseguridad o la implementación de ciertas medidas que la propia cartera de la generación de trabajo por sí sola no se justifica? ¿A qué me refiero? Muchas veces estas políticas de administración son totalmente de arriba hacia abajo, sin entender las propias naturalezas de cada práctica. Si bien el derecho es uno, las prácticas sí tienen sus propios estilos, las materias, el cómo se van llevando a cabo. Y muchas veces las exigencias, desde mi punto de vista, no corresponden a las prácticas específicas. Eso nada más te lo dejo, Santiago, para que ahorita al final, después de Adriana, a ver si me ayudas dándome un poquito del dato de ciberseguridad de forma general. Perfecto. Adriana, como dije, belleza primero. Adriana Barrera es socia fundadora y gerente de Barlow, Barrera y Asociados. Abogada con más de 24 años de experiencia, asesorando corporaciones globales, elaborando estrategias integrales de protección, defensa y litigios de marcas, competencia desleal, derechos de autor, patentes y protección de datos personales. Con estudios en PhD School of Senior Management, Universidad de Piura, Perú, Franklin Pierce Law Center, posgrado en la Universidad de Salamanca y graduada por la Universidad de Lima. Ha sido presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Americana en Perú y este año, 2021, nuevamente asume cargo como presidente. Es miembro activo de INTA, Márquez, AIPPI, APPI, YAP, YAC, ACIPI y AmCham. De todas, ACIPI la más importante. Reconocida como abogada destacada por diversas revistas y rankings internacionales como en Managing IP, IP Stars, Walter Review 1000, UF 500, Chambers and Partners, Latin Lawyer, Young Patent, Benchmark Litigation, Patent 100, Patent Lawyer, Leaders League, entre otros. Y como comenté, quisimos terminar la serie de ponencias con Adriana, buscando llevar el esquema planteado tanto por Jorge como Santiago al espíritu muy tradicional de una boutique de propiedad intelectual regional. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, acá un placer y súper interesante escuchar a Santiago, a Jorge sobre las experiencias, no tanto de una firma global como de una firma corporativa muy prestigiosas ambas. Bueno, a mí me tocó la parte pues del estudio boutique, como dice bien Enrique, esos estudios especializados en propiedad intelectual. Primero, para contarles quiénes somos Barlow, sé que algunos colegas ya nos conocen, pero algunos nos pueden conocer un poco más y un poco de data también. Antes de hablar de la data de Barlow, yo solamente quiero reiterar que efectivamente, como lo ha dicho Santiago, lo ha dicho Jorge, el trabajo en esta pandemia ha aumentado. Y yo traigo acá algunas cifras, digamos, generales, que por ejemplo, haciendo un comparativo en lo que es solicitudes de marcas, en lo que era el 2019 y 2020, aumentó acá en el Perú un 30% más de solicitudes en la Dirección de Signos Distintivos. En cuanto a tema de patentes, ha habido un aumento de 6% en las solicitudes de patentes, sin dejar de hablar en todos los casos de brand protection, competencia leal, que también ha habido un aumento a pesar de las dificultades de la pandemia. Entonces estamos hablando de que el negocio sigue creciendo y sigue tanto las personas naturales como jurídicas muy interesadas pues en proteger y defender su propiedad intelectual, con lo cual son buenas noticias para nosotros. Bueno, Barlow es un estudio boutique
especializado en temas de propiedad intelectual, que vamos a cumplir en agosto 10 años. Y les cuento, ¿no?, que mi experiencia, y anteriormente yo ya he estado en estudios corporativos, tipo Marvalo Farrell, por ejemplo, acá en el Perú, y de hecho he sido socia del área de propiedad intelectual en estudios, digamos, corporativos, con lo cual conozco la experiencia de ambos mundos. Y es por ello, obviamente, que en algún momento tuvimos con mi socia María Inés Herrera el sueño de crear un estudio boutique especializado, porque creemos que también, como todo en este mundo, tiene ventajas y desventajas. Y creemos también que muchos clientes, así como en muchos casos, buscan firmas globales, otras firmas corporativas, también hay un importante universo de clientes que buscan firmas especializadas. Y es por eso que en Barlow, pues como se dice, comemos, dormimos, soñamos con IP, como muchas de las firmas que son miembros de ACIPI también. En Barlow somos 40 personas, no sé, siendo una boutique, una firma boutique, no somos tampoco tan pequeños para el mercado peruano, 19 abogados y 21 administrativos y otros profesionales como traductores, ingenieros, administradores, contables, ¿no? Y bueno, es importante porque siempre en Barlow nos dicen que somos un grupo de mujeres muy destacado, y es verdad, porque somos el 65% de profesionales en la firma, y parte administrativa que son mujeres, ¿no? Entonces, pero no, obviamente somos bienvenidos todos. Nosotros creemos en la equidad de género, o sea que por lo tanto no hay discriminación acá, pero se da así el tema, y se ha dado así porque no sé por qué, y así venimos trabajando. Bueno, importante señalar, ¿no es cierto?, que en estos cambios, varias de las cosas que ha dicho Santiago, Jorge, realmente, bueno, me voy a contar dentro del punto de vista de la experiencia de la firma boutique, y lo primero, obviamente, es señalar que es el tema de la tecnología, ¿no? El tema de la tecnología es algo que es inevitable, que si bien anteriormente y antes de la pandemia, muchas de las firmas estábamos un poco reacias a cambiar radicalmente al mundo tecnológico, hoy es algo que ya no se puede discutir. Es así que, por ejemplo, se señala que hay un casi 50% de uso con relación a antes de la pandemia y post-pandemia, y ahora que estamos durante la pandemia, un 50% más de uso, por ejemplo, de plataformas como esta que estamos utilizando, ¿no? El uso de Microsoft Teams, de Google Meet, de Zoom, de Webex y otras plataformas, realmente es el uso de día a día. De hecho, un poco complementando y apoyando, ¿no?, el pedido de Enrique, obviamente en la práctica, pues, de PI, el tema de los viajes, por ejemplo, que han sido reemplazados por ese tipo de webinars, realmente yo creo que muchos de los colegas es algo que todavía extrañamos. Sí estoy de acuerdo con Santiago que hay muchas situaciones en las cuales se facilita el uso de estas herramientas tecnológicas, y va a ser mejor porque puedes interactuar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, y permite reunirte con clientes, tener conversaciones entre colegas a nivel mundial, y eso es bueno. Pero creo y considero que la interacción y la presencia en congresos, en reuniones físicas, en visitas a clientes, es algo que nosotros todavía consideramos que se debe mantener, y es algo que estoy segura que la comunidad de propiedad intelectual extraña mucho, porque creo que es una de las partes más lindas y agradables de esta práctica. Creo que era como el premio, digamos, ¿no es cierto?, que tenemos todos los que practicamos propiedad intelectual. Otro tema de tecnología que quiero hablar es la implementación de los sistemas de VPN, que es un Virtual Private Network, ¿no?, que ahora muchos de los estudios tienen. Nosotros obviamente en Barlow contamos con ese sistema, pues, que es un network que permite a todos los miembros de Barlow comunicarse y tener toda la información de la red, de la data, de los casos, de los sistemas, ¿no es cierto?, de cualquier lado, ¿no? O sea, pueden estar en un Starbucks, pueden estar en Florida, pueden estar en su casa, pueden estar en la casa de playa, y pueden trabajar al 100%. Esto ha sido bueno, porque si bien lo teníamos implementado antes de la pandemia a un 50%, ya hoy en día a un 100% ya está implementadísimo, y además contamos con sistemas también de trabajo, tanto no solamente en la parte legal. Tenemos un sistema legal que justamente estamos este año ya lanzando, lo que hemos nosotros mismos trabajado con un equipo de técnicos en IT, ¿no es cierto?, para manejo de casos, y también en temas administrativos y contables. O sea que en el tema de tecnología es algo que se queda. Otro tema importante que de hecho me alegro y felicito que Santiago lo comente, es el tema del coworking. Como Santiago señalaba, creo que el éxito de poder trabajar desde casa, y que podamos haber mantenido ya más de un año
el trabajo remoto, porque debo señalar que en Barló actualmente seguimos trabajando de casa. Solo un 10% sigue yendo a la oficina y nosotros trabajamos en casa, y obviamente en el caso que haya diligencias o actuados, la gente de su casa va a los lugares que tenga que ir o a reunirse con un cliente, pero en realidad el trabajo todavía se sigue realizando de manera remota y solo un equipo de apoyo importante, que es un 10% de la firma, está yendo todos los días. Pero entonces el tema del coworking es algo que también ya lo tenemos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque creemos que en este cambio que ha habido en la pandemia de movernos al trabajo remoto, de trabajar remotamente, creo que es algo positivo y es algo que debe quedar. Eso de tener que ir todos los días a la oficina, que estar ahí en el tráfico, que acá en Perú y en muchos países de Latinoamérica es terrible, es algo que debemos evitar. No creemos en un trabajo o en un trabajo remoto al 100%, pero sí creo que después de esta situación de pandemia, cuando esto termine, debe haber un mix. Nosotros en Barló ya estamos trabajando con el área administrativa en un esquema para tener una mezcla, digamos, de trabajo remoto y trabajo presencial, porque creemos que el éxito de haber trabajado remotamente con mucha satisfacción y con muchos éxitos profesionales y personales es que ya nos conocíamos. Como bien dice Santiago, es importante también la interacción física, porque no es lo mismo estar conversando frente a una pantalla que podernos tomar una taza de café, discutir y estar frente a una persona, con lo cual creemos que debemos mantener esta situación. ¿Y por qué hablamos de un esquema de coworking? Es que queremos anular ya el tema de la oficina, sobre todo porque nosotros los abogados tenemos, sobre todo el abogado tradicional, tiene mucho este esquema de tener el gran despacho, ¿no es cierto? El gran despacho con la sala para recibir a los clientes, y creo que esto ya es algo que estamos trabajando y que ya va a desaparecer en Barló en principio, y se van a hacer este tipo de trabajos de estilo coworking para que la gente pueda trabajar más interactivamente, y sobre todo porque como vamos a mantener el trabajo remoto en un 40%, 50%, la idea es que ya no es necesario que se tengan oficinas privadas y simplemente tener muchas salas de reuniones, que habrá todo un esquema en el cual venimos a trabajar. Algo interesante que quiero comentar sobre el tema del trabajo remoto y teletrabajo, que a veces se toman como sinónimos y en realidad pues hay diferencias, ¿no? O sea, acá en Perú el trabajo remoto es el trabajo que se conoce como el trabajo que se instauró como consecuencia del estado de emergencia cuando apareció esta pandemia y el gobierno dijo, por favor, traten de que hagan trabajo todos en casa y evitemos ir a los centros de trabajo si es posible realizar el trabajo en casa. Y el teletrabajo es un trabajo que ya viene siendo regulado ya hace mucho tiempo, pero como novedad, debo comentar que recientemente este viernes el Congreso peruano ha aprobado una ley de teletrabajo que tiene muchas novedades. Y esta ley trata de incentivar, digamos, que post pandemia se mantenga el tema de teletrabajo, ¿no es cierto?, en las empresas, tanto empresas privadas como en las entidades públicas, ¿no? Es una ley que aplica para los dos. Entonces, algo que quiero rescatar también, y importante comentarles de Barló, es que en Barló tenemos dos esquemas, digamos, de colaboradores o de personas en el equipo. Nosotros tenemos a los colaboradores que son de quinta categoría, que son normalmente el personal administrativo, los paraligas, los contadores, ingenieros, traductores, pero por otro lado los abogados sí son como que tienen un régimen de cuarta, quinta, que es un régimen independiente, con lo cual esta ley de teletrabajo que voy a hablar ahora, en principio no aplicaría para el régimen de Barló y que no aplicaría tampoco para el régimen de muchos de los estudios jurídicos en Perú que manejan este régimen de cuarta, quinta, que manejan a los abogados no como un trabajador o un colaborador, sino como a un profesional independiente que se maneja bajo ciertas reglas, pero que es un régimen especial que tenemos acá en Perú. Importante señalar de esa normativa de teletrabajo, y es importante destacar que ya está debidamente, digamos, tipificado, digamos, en esta norma, que recién va a ser reglamentada, obviamente. Es lo primero, hablar sobre la confidencialidad de la información. O sea, la protección, se habla de protección de datos personales y de datos de la empresa, datos de los clientes. Es importante que el colaborador, ¿no es cierto?, tenga que guardar esta información como confidencial, ¿no? Eso es evidente. Otro tema que se habla en esta norma es sobre el tiempo de servicio. Mucho se ha hablado en este momento de pandemia y que ha habido muchas quejas, digamos, de que el tema de trabajar remoto, si bien trae muchas ventajas, a veces se ha trabajado 24/7.
Es un tema que a veces a los abogados, a los socios, claro, nosotros le damos y tal, pero a veces no pensamos en el equipo, que el equipo tiene un horario de trabajo, sobre todo el equipo administrativo. Entonces, en esta norma, de alguna manera, se regula que hay que mantener este horario de trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, que eso es importante para evitar este tipo de abusos, ¿no? Por parte del empleador. Otro tema que es importante también, que está sobre la mesa, es que el trabajador o el colaborador puede solicitar que el trabajo presencial que le diga el empleador, puede solicitar que se convierta a teletrabajo. Obviamente el empleador puede decir sí o no y sustentará el por qué. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, y uno de los cambios también finales, que eso también queda para análisis, es que se señala que si se va a haber teletrabajo, el empleador tendrá que pagar por el internet y las herramientas tecnológicas. Obviamente, esto estamos hablando del personal de quinta categoría, y acá también es un tema que queda para análisis, porque esto entendemos nosotros, y todavía la ley seguro va a tener para análisis, pero en mi opinión, esto aplicaría este tipo de pagos de internet y herramientas tecnológicas, siempre y cuando exista una obligación de mandar al colaborador a trabajo remoto, porque si es que se considera y se plantea como un beneficio, que es lo que nosotros queremos hacer en Barlo, obviamente el tema y la historia sería distinta. Entonces, eso es sobre el tema de teletrabajo, tema de coworking, y finalmente también señalar que nosotros en Barlo estamos siempre muy comprometidos, y a pesar de la pandemia, con el tema de diversidad, de inclusión, de equidad, ¿no es cierto? Nosotros mencionar que siempre también venimos trabajando en esos temas, a pesar de la pandemia. Nosotros en el estudio tenemos muchas personas que, por ejemplo, viven y cuidan a personas de la tercera edad, madres, y eso ha sido muy importante porque también el esquema de Barlo les permite desarrollarse, digamos, en las labores, digamos, en casa. Y es algo que nosotros en Barlo, digamos, nos preocupamos muchísimo, que una persona pueda desarrollarse tanto en su vida profesional como personal. Y eso es lo que hemos tratado de mantener y es lo que venimos acá pre-pandemia, durante pandemia y queremos mantenerlo post-pandemia. Yo no sé si ya me excedí los 20 minutos, pero bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar y eso es. Muchísimas gracias, Adriana. Yo ahorita quiero pasar a una serie de preguntas con cada uno de ustedes. Y si después de escuchar a Adriana cometo el error de decir Barlo por ahí, por favor, es un tema de marketing que ya se me grabó. Entonces, a ver si no lo repito por ahí. A ver, Jorge, del modelo quisiera yo irme a lo actual. De este esquema y la pregunta que te planteo, las ideas que te arrojé al final de tu presentación, yo te quisiera preguntar es, ahora, en este nuevo esquema, ¿la dispersión de recursos hacia las oficinas locales va a cambiar o va a ser el mismo? Bueno, aquí un poco el modelo de Dentons es darle la oportunidad a oficinas más pequeñas de aprovechar las economías de escala que tradicionalmente solamente se han podido beneficiar dentro del contexto de despachos muy grandes. Es decir, que, por ejemplo, algo muy fácil, cuando uno tiene una licencia de Microsoft para Outlook, y uno es un despacho pequeño, mediano, uno generalmente va a pagar mucho más por esa licencia que un despacho muy grande, simplemente porque el despacho grande puede negociar directamente con Microsoft. Y esa es una idea y eso se extiende a muchas áreas de tecnología, de administración de recursos, de talento, y entonces simplemente la posibilidad de una oficina pequeña, como se acostumbra en América Latina y el Caribe, porque por más que uno tenga tal vez 1 o 2 despachos en Brasil, pero en general los despachos que si bien son grandes para América Latina, el contexto global tienden a ser más pequeños. Entonces, en ese sentido, simplemente darle ese beneficio a despachos más pequeños. Y lo que hace Dentons propiamente es que como es un modelo donde uno no paga esquema de regalía por las inversiones que se han hecho, simplemente se comparten los costos entre todas las oficinas en base a criterios que en esencia le dan el beneficio de escala a las oficinas. Puedes simplemente abaratar los costos de operación
y una oficina más pequeña en América Latina. Ok, me queda muy claro el tema de cómo se van distribuyendo y cómo se van optimizando los recursos y los costos. Santiago, me quedo con una idea que tú planteaste. El mundo virtual no tiene merma de trabajo. Ese es un esquema que fue las primeras frases que planteas y me llama mucho la atención. Eso quiere decir que la forma y las métricas que las firmas, sobre todo las transaccionales, daban las bonificaciones como horas facturadas por año, horas cobradas por año, horas excedidas sobre tu facturación estándar de tus 2,000 horas, toda esa métrica tiene que ir desapareciendo. ¿Cómo la van a adaptar ahora? Gracias, Enrique. No, yo te diría, a ver, la pandemia trajo un montón de cambios y un montón de consecuencias, una de las cuales hay un flight to gray hair y hay un flight to experience, digamos. Entonces, en los años donde hubo, estos 14 meses que hubo problemas acuciantes para las empresas y para los clientes, en general se trabajó mucho los socios, abogados seniors, semi-seniors y tal vez menos los abogados juniors. Pero no es que dejaron de trabajar menos por la forma de trabajo, sino es que digamos, la propia dinámica del trabajo hizo que los abogados con menos experiencia trabajasen menos. Nosotros no hemos percibido que hubiese habido una merma de trabajo como consecuencia del trabajo remoto. O sea, en otras palabras, digamos, lo que se pensaba era que los viernes la gente no trabajaba en trabajo remoto, o sea, el vago va a seguir trabajando, no, y la gente que trabaja con el mismo compromiso que siempre, aún en trabajo remoto. Yo diría que las métricas respecto de horas trabajadas y productividad no van a cambiar porque el tema digamos, de la forma en que nosotros medimos el tiempo trabajado no hace solamente a la forma en que facturamos, sino hace también a la estadística interna y productividad interna para saber exactamente cuánto dedicamos a un cliente, a un tema, etcétera, etcétera. Así que yo te diría que no es que va a cambiar la carga, sino la combinación del trabajo remoto y, digamos, la forma en que los clientes van a querer que les facturemos los servicios, van a hacer que seguramente el trabajo por hora, que es lo que decía antes, vaya languideciendo como única forma de facturación, digamos, a los clientes, ¿no es cierto? Van a ser más precio. Claro, pero hay una pregunta, Santiago. Más que cambie este esquema, a lo que yo voy un poquito es con respecto a las bonificaciones hacia el propio personal. Es muy sabido que... Eso no lo hemos modificado y no creo que se modifique. Es más, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es que las eficiencias que nosotros tenemos edilicias, que podamos tener con motivo de ese replanteo edilicio, van a ser eficiencias que van a redundar digamos, en tratar mejor a todos nuestros colaboradores y en tecnología. O sea que la inversión en bonos, la inversión en tener sueldos competitivos, la inversión, digamos, en tu personal va a ser igual o más, diría. O sea, está vinculado con la atracción de talento y la necesidad de fidelizar a nuestra gente. Ok, muchas gracias, Santiago. Me voy un poquito a tus 3 ejes rectores, sigo todavía con Santiago, Sí. En cuanto a personas, espacios y tecnología. Solo quisiera preguntarte, Santiago, me voy al de personas, que creo que es el elemento prioritario y primordial de todas las firmas de abogados, y los leo y me encanta. Mi pregunta es, ¿esto busca realmente lograrse? Digamos que esto parecería como un decálogo para una firma que quiere ser evaluada como la mejor firma de abogados del mundo, porque todo lo que está aquí me parece estupendo. Son obviedades. Es un gran son equipo. obviedades. Por eso dije de entrada que en realidad son cuestiones que estamos machacando internamente nosotros, pero no hemos descubierto la pólvora con nada de eso, digamos.
No, bueno, a ver, no han descubierto la pólvora, pero el hecho de que los vayan esquematizando de esta forma me parece que el camino es el correcto, que justamente es lo que estamos analizando. O sea, si logramos tener plataformas tecnológicas, inversión de tecnología y gente feliz, todo implicaría y todo diría que la productividad que vamos a tener, bueno, va a ser una locura, y al único que no vamos a dejar que nos compre es a Dentons, porque ya sabemos que anda comprando por todos lados y quiere a los mejores. Pero me parece que, aunque sean novedades, son 3 ejes rectores fundamentales. Me voy con Adriana. Adriana, el tema de... Yo no soy tan grande de edad, pero parecería que sí soy viejo de alma. El tema de las oficinas, que es algo que no es de la pandemia, es algo que ya venía pre-pandemia con muchas empresas. ¿Qué tanto es ahorro en oficinas, el compartir espacios, o qué tanto es mejorar resultados? Mira, te cuento porque hemos estado investigando bastante sobre ese tema, y definitivamente el tema de compartir oficina ayuda y promueve la interacción, ¿ya?, de las personas, y eso hay estudios al respecto. El hecho de tener a tus compañeros al costado y no estar encerrado, aislado en una sala, en oficina. A veces nos pasan los abogados que estamos horas ahí y tal, y a veces me ha pasado, que voy a la oficina, llego y no me voy hasta la noche, hasta me pido el almuerzo, la ensalada ahí en el escritorio, y no interactué con nadie. El hecho de estar, digamos, con otros compañeros sirve para interactuar, para compartir ideas, y creo que eso va a ser positivo. Sobre el tema de costos, algo que sí debo señalar es que nosotros en Barlow, a pesar de la pandemia, sí mantuvimos las oficinas, porque hay estudios que sí se han achicado, tal. Nosotros hemos seguido con los alquileres, las oficinas vacías, pero hemos mantenido. Pero a pesar de mantener los alquileres, hemos podido ver en los flujos de caja y todo el análisis financiero, contable, que con relación al 2019, el 2020 hemos reducido un 45% de gastos de oficina. Ya, o sea, el hecho de, también nos ha ayudado mucho también todo el tema de movilidades, que se gasta muchísimo. Nosotros somos una firma muy litigante también. Entonces, el tema de movilidades, como todo era online, audiencias virtuales, todo era virtual, entonces eso se ha ayudado. El tema de papel, el tema de impresión. Y parece mentira que a veces eso se ve individual como costos mínimos. Cuando tú lo juntas y se hace como ya todo un paquete, realmente se reduce mucho. Entonces, nosotros en realidad esperamos que también las autoridades peruanas, el sector público, se mantenga también de una manera digital, porque si vamos a volver al papel, al tema de tener que ir y estar en el tráfico 2 horas para llegar a una audiencia, creo que tampoco nuestras ideas de coworking y trabajo remoto, teletrabajo, no van a servir mucho. Pero sí creo que sirve para ahorrar algo de costos, pero nosotros lo hacemos también por un tema de interacción, y también porque como vamos a mezclarlo con trabajo remoto, creo que no tiene sentido tener un espacio, cierto metraje, que va a estar cerrado, digamos, 2 o 3 veces a la semana. Entonces mejor ahí todos compartimos y todos como hermanitos nos juntamos en una misma mesa, digamos, ¿no? Creo que va a funcionar. Mira, y aprovechando el tema que estás tocando, Adriana, voy a aprovechar para leer una pregunta de María Alejandra, que básicamente es, ante esta realidad virtual, ¿cómo equilibrar el trabajo con la vida personal? Porque, ok, primero, en las grandes firmas pensábamos que el que está fuera no está trabajando, pero hoy resulta que el que está fuera trabaja más de lo que estaba trabajando adentro. Entonces, ¿cómo poder equilibrar el trabajo y la vida privada? Bueno, y un poco algo que decía en la presentación justamente esta norma del Congreso, que ha visto, ¿no?, que una de las novedades es, señores, ojo, respetar el horario de trabajo, ¿no? Eso aplica obviamente más para los administrativos, pero en el caso de los abogados, que encima nos encanta, tú sabes, trabajar 24/7 y no creemos mucho en el tema de horas, creo que es algo que tenemos que tratar de aprender. Lo digo por experiencia propia. Al comienzo de la pandemia, aparte por el temor de la situación económica y todo esto, realmente todos trabajamos 24/7, realmente era cualquier hora, casi que almorzaba en casa con el computador. Es algo que ya hemos ido regulando en el estudio, es algo que estamos respetando, y nosotros como política interna ya tratamos de manejar este tema para no mezclar. Es más, yo hago mea culpa, que soy una de las personas que a veces se me ocurre llamar a mi administradora, y acá me están escuchando varios de Barlow y saben que soy así, tipo domingo, 10 de la noche, a preguntarle sobre, no sé, los estados financieros, a la contadora, o que me pasen el escrito. Y ya ahora me he aprendido a regular y le he dicho,
por favor, para que lo mires el lunes. Igual son súper eficientes si me lo mandan el domingo, pero ya es también tratar de regularse porque la gente tiene que descansar, o sea, uno mismo, ¿no? Entonces, es un reto, pero hay que tratar de hacerlo y hacer políticas y sobre todo los jefes, los socios, los más senior, tratar de hacerlo, porque si nosotros estamos en esto de no separar, la gente que obviamente el equipo tampoco lo va a hacer, entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo. Lo que pasa es que si te lo mandan el domingo porque lo pides el domingo es porque ya te tienen miedo, ¿eh? Eso sí, sea horrible. Santiago y Jorge, quisiera yo hacerles una pregunta. ¿Cómo hacer para medir y equilibrar lo transaccional de propiedad intelectual ante esta nueva realidad? ¿Cómo tratar de mediar en estas firmas donde propiedad intelectual es solo una parte para que sea realmente parte de un engrane y no sea tan diferente como el resto de las prácticas? Si quieres empezar, Jorge, y después seguimos con Santiago. Pero lo que nosotros hemos visto es que muchas de las oficinas nuestras, y aquí en particular en la región América Latina y el Caribe, no tenían prácticas de propiedad intelectual. Entonces, para nosotros, cuando se acerca un cliente y nos pide el poder brindarle servicios a lo largo de toda la región, hemos tenido que buscar mecanismos de poder brindar el apoyo en países donde tradicionalmente no teníamos oficinas. Entonces, lo que hemos estado ya en un proceso de poco a poco establecer estas áreas en despachos que tradicionalmente no los tenían. Ahora, en ese momento ya uno tiene que analizar cuál es el futuro de la práctica de propiedad intelectual, con la idea de asegurarse que es compatible con la visión estratégica de esa oficina propiamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo que muchas veces las prácticas de propiedad intelectual que se están desarrollando incluyen cosas que van más allá de lo que era tradicionalmente la práctica de propiedad intelectual, que tradicionalmente eran marcas y patentes. Hoy día lo que estamos viendo es que tenemos prácticas de propiedad intelectual que van, por ejemplo, privacidad, protección de datos, licencias, todo eso precisamente porque hay que incorporar esta práctica de propiedad intelectual a despachos que no tradicionalmente tenían esa práctica. Muchas gracias, Jorge. Santiago. Bueno, Marval, como muchos saben, nosotros en el año 23, o sea, 2023, vamos a cumplir 100 años, ¿no es cierto? Y entonces tenemos mucha historia de integración entre la parte legal, que se tuvo que integrar a la parte propiedad intelectual allá por el 29 o 30. Tenemos, si bien las prácticas son muy distintas, hay nexos, como por ejemplo todo lo que es contencioso propiedad intelectual, todo lo que decía Jorge, todo lo que es data privacy, todo lo que es antipiratería, que son cuestiones que son puntos de contacto en las diferentes áreas. Estamos trabajando mucho en esquemas, digamos, de métricas para de alguna manera homogeneizar los sistemas de medida de performance, digamos, de todo el sector y de todo el sector vinculados, homogeneizarlo con la parte transaccional o civil comercial, digamos, y dentro de todo laboral y todas las demás prácticas del estudio, pero no hemos tenido ningún problema nunca. Estamos convencidos que somos el mismo barco, hay una integración total y absoluta respecto del destino de Marval y de dónde vamos. Y como dije antes, a diferencia de otras firmas que tal vez propiedad intelectual es como si fuera un apéndice de un estudio grande, propiedad intelectual es el ADN, es parte de quién somos, o sea, no es imposible escindirlo de lo que es Marval. Me encanta, me encanta. Y aparte también, bueno, para los administradores de las firmas full service, también algo que va a cambiar es una de las críticas generales, es todo ese gasto que tienen que ir haciendo por adelantado para los clientes por ciertos derechos. Desde mi punto de vista, y lo que hemos estado hablando tanto en el comité en el club de Brainstorm y en otros comités, es tanto las solicitudes de patente como las solicitudes de marca, como otras adicionales, son commodities y van a desaparecer. Eso las firmas de abogado ya no las vamos a hacer. Nosotros tenemos que ir evolucionando para dar servicios de propiedad intelectual reales, que moneticen
le dé un valor real al cliente, que no lo vea como el puro gasto, y que a las propias firmas les va a implicar no tener que estar haciendo esos gastos tan recurrentes que implica que las cuentas tienen que estar periódicamente fondeadas, ¿no? Déjenme leerles, todavía tenemos unos minutitos por aquí, entonces quiero leerles dice, a ver, esta pregunta de Carlos González, dice, el teletrabajo vino para quedarse, será un ahorro en oficinas y un nuevo reto para los mayores, que siguen pensando en el trabajo presencial como la única forma de trabajar, nuevas épocas, nuevos retos, nuevas motivaciones. 3 en casa por 2 en la oficina. Felicidades por las ponencias, será más bien felicitarlos a cada uno de ustedes. Y otra de las preguntas que creo que es la más recurrente es ciberseguridad. La necesidad de invertir en ciberseguridad para no estar expuestos a cuestiones de responsabilidad por parte de los clientes. Ustedes, Santiago, ¿desde cuándo ustedes empezaron a hacer este tipo de inversiones? Porque evidentemente no es producto de la pandemia, pero se aceleraron, me imagino, por la pandemia. Muchos, a ver, digamos, estoy hablando y no soy un experto en el tema porque tendría que llamar a nuestro gerente de sistemas y todo el grupo de tecnología en el estudio para darles el detalle. Pero nosotros nos hemos mudado a la nube, tenemos doble server con toda la información, tenemos doble autenticación en todo lo demás, tenemos un montón de medidas que hemos tomado y seguimos invirtiendo permanentemente en ciberseguridad. A mí, en realidad, respecto a lo que decías antes, no es digamos, un leak de información de un tema. A mí particularmente, estoy hablando de Santiago Carregal, a mí lo que de alguna manera me quita el sueño es una especie de blackout general. Yo estaba hablando hace un par de años con el CEO de DLA, que tuvieron un blackout como de 2 semanas, que en todo el mundo, y varios estudios lo ayudaron a, de alguna manera, trabajar con unas laptops rarísimas. A mí eso es lo que me quita el sueño, o sea, que el estudio se pare totalmente porque todos los sistemas entraron en blackout. Por supuesto, estoy seguramente, digamos, con un riesgo que seguramente no sea el adecuado, y tal vez Gustavo, que es mucho más experto en tecnología que yo, si pudiera hablar, hablaría mejor que yo con más conocimiento de causa, pero esa es la situación. La inversión es permanente y total. Está muteado, Enrique. Y ustedes, Jorge, en temas de ciberseguridad, ¿cómo lo tienen estructurado en Dentons? ¿Es todo de forma global o se va llevando hacia abajo? ¿O es un mismo sistema para todos? Bueno, la plataforma de Dentons inicialmente era una plataforma más descentralizada de la que hoy día tenemos, en parte simplemente porque el riesgo ha incrementado. Y en más, hay muchos clientes, grandes, especialmente en el sector financiero, que simplemente nos han dicho que si los despachos no cumplen con ciertas condiciones de ciberseguridad, no pueden seguir trabajando con el despacho por el mero hecho de que pone en riesgo la información del cliente. Entonces, y muchos de esos clientes simplemente insisten que el esquema de ciberseguridad esté mucho más centralizado de lo que uno veía hace 3, 4 años. Entonces, esa es la nueva realidad, y uno puede ver qué pasó en los Estados Unidos hace 2 semanas con el oleoducto. Entonces, este es un riesgo que no, digamos, va a permanecer, es un riesgo muy alto, y creo que más y más estamos viendo que las personas malas, por llamarlo de otra forma, tienen más identificado a despachos como posibles candidatos para un tipo de ataque. Entonces, yo sí creo que es algo mucho más presente hoy día que antes, y algo que nos ha obligado a nosotros en Dentons de cambiar un poco la estrategia para tener más
estrategia centralizada a nivel global. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Quiero aprovechar nuevamente para agradecer en nombre de ACIPI la presencia de Adriana, Santiago, Jorge. Muchas gracias por sus experiencias, muchas gracias por compartir con nosotros la visión que tienen como firma y la óptica que tienen a futuro. Espero que los que hayan presenciado el panel puedan llevarse ideas para poder revolucionar sus propias administraciones y poder trascender, ¿no? Tenemos que evolucionar, trascender y lograr liderar este mundo, me remito nuevamente a la propiedad intelectual, de una forma diferente, ¿no? Los felicito, les agradezco muchísimo las presentaciones y les deseo una muy buena tarde a todos. Muchas gracias.